quiero empezar preguntándole y es, ustedes tienen documentadas 74 masacres en lo que va corrido del año, 291 personas asesinadas. Según lo que ustedes han podido documentar, ¿a qué se deben estos casos de asesinato? ¿Es por narcotráfico, a manos de grupos armados o...? No, eso es diverso. Uno no puede en estos casos, ni en el de líder, ni en el de masacres, decir que se debe a un solo factor. Eso son muchas cosas. Unas son el tema de narcotráfico, otras son conflictos territoriales que se han venido presentando durante años. Otros, por ejemplo, presencia de economías extractivas que tratan de resolver los conflictos de una manera violenta. Lo cierto es que se ha ido aumentando este tipo de victimización, que son las masacres, por todas esas razones, pero especialmente lo que se pretende es desplazar a las personas, es generar terror, puesto que la masacre, ese es como el objetivo, generar terror, hacer bulla. Es decir, aquí está un grupo armado y pueden hacer lo que quieran, pueden violentar, pueden matar a 3 o 4 personas en una misma zona y no les va a pasar nada. Entonces, ese es como el mensaje que pretenden dar. Y bueno, también es porque los grupos armados que hacen presencia en estas zonas son grupos armados que en su gran mayoría tienen una comandancia muy joven, es gente sin experiencia política en otros conflictos o en otros grupos, y eso genera que tengan que desarrollar un tipo de liderazgo que hacer que la gente les crea, y la masacre lastimosamente hace eso, hace que las comunidades tengan temor y digan esta persona aquí es el que manda, y entonces solamente porque ejecuta una masacre. Y eso se ha puesto más o menos como de moda en otras zonas. Entonces ahí es como una bola de nieve que si en el Cauca empieza a suceder, entonces en Nariño también, y dicen nosotros también podemos hacerlo, y en Córdoba y Antioquia y demás. Entonces son varias las razones, varios los factores. También viendo el informe que ustedes tienen, Antioquia, Cauca y Nariño, digamos que son los departamentos donde más han ocurrido este tipo de hechos. ¿Qué situación de especial se presenta en estos 3 departamentos sobre todo? Pues obviamente hay otros departamentos también, pero estos 3 son los que más impacto han tenido. ¿Qué situaciones especiales se presentan en estos 3 departamentos para que hayan mayores hechos? Antioquia tiene dos ejes, Bajo Cauca antioqueño y nordeste, pero entonces en estas 2 zonas de Antioquia especialmente son presencia de minería ilegal. También es tránsito de coca, tránsito de armas. En el Cauca igual, una cosa es el norte del Cauca, donde es una zona de tránsito y también de cultivo, pero especialmente de tránsito, donde hay presencia de 2 o 3 grandes estructuras que tienen el dominio territorial en el norte del Cauca. En el sur del Cauca es cosecha también de coca, pero también tránsito y minería ilegal. Entonces, y en Nariño también. Todas son por temas de tránsito, de cooptación de territorio, de luchas territoriales que se han venido presentando entre los diferentes grupos, que se evidencia con masacres, de pretensión de un control social también, especialmente en Nariño. Esto significa que llega un grupo y dice nosotros somos los que mandamos y ponemos las reglas, incluso sobre el tema del coronavirus. Entonces dicen no pueden salir de tal hora a tal hora y deben usar tapabocas, y lo dice el grupo armado, y si no lo hacen entonces nos lo matamos. Y eso pasó por ejemplo en Samaniego con los jóvenes estudiantes. Entonces estaban en una fiesta y ellos, el grupo armado, pretendiendo ejercer este control social por el tema del COVID, ejecutan la masacre. Entonces son varias las causas, pero también digamos, estos 3 departamentos, con lo que me preguntas, tienen una similitud, y es el tema del narcotráfico y de la economía ilegal por parte de la minería. En las últimas 2 semanas, tanto el gobierno nacional como la fiscalía ha anunciado que se ha dado captura a algunos responsables de estas masacres. ¿Qué opinión le merece el manejo de la seguridad que la actual administración del Estado le ha dado a esta situación de inseguridad en los territorios?
Pues es un manejo parcial, es una realidad que tiene un tamaño, y el manejo que se le está dando por parte del Estado es insuficiente, puesto que ha sido por parte, digamos, un resultado y un manejo solamente por vía militar, solamente por vía de fiscalía, de policía, pero no es una presencia integral del Estado, es una presencia solamente de esta vía. Y pueden capturar muchos, pero vuelven a salir siempre y cuando exista el motor, que son las economías ilegales, las economías legales, la corrupción. Mientras exista la ausencia de Estado en temas educativos, pues seguirán cooptando gente, cooptando jóvenes, en temas de salud, en temas de trabajo, seguirán existiendo cultivos de uso ilícito, mientras no existan planes para los campesinos, planes de seguridad. Entonces es una seguridad que es momentánea y que es a corto plazo, pero que no tiene un largo plazo para hacerlo. Entonces ese es un problema que se ha venido presentando y que es lo que estamos evidenciando en estos momentos. En el mes de agosto se presentó en el país pues un hecho que pues obviamente es controversial, y es la detención de Álvaro Uribe Vélez. Adicional a eso, entre el 4 de agosto que sucedió esto y el 10 de octubre que estuvo el expresidente detenido, ustedes registran 27 masacres a lo largo y ancho del país. Adicional a eso, el ELN se pronuncia desde La Habana y dice que estos hechos son algo de tomando represalia por la detención de Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes han podido registrar o evidenciar que hay alguna asociación de estos hechos con la detención del expresidente? No, realmente no creo que tenga que ver con la detención del expresidente. La gran mayoría, incluso la gran mayoría de los hechos de masacres no son cometidas por el ELN, algunas sí, por supuesto, pero no la gran mayoría. No creo que tenga que ver lo de la detención del expresidente, deben ser otros temas, especialmente en el mes de agosto. Septiembre tuvo 16 masacres, octubre 5, agosto 11, pero yo creo que es coincidencial el tema de la situación de Álvaro Uribe con las masacres. Obedece más bien a una sensación de impunidad que se está presentando en estos momentos por parte de la Fiscalía y de la Justicia, lo que genera que los grupos armados pues sientan esa tranquilidad de hacer lo que sea en los territorios. Y la justificación además por parte de muchos de los entes que están en este momento en el poder de estas masacres, en donde dicen es que eran jóvenes que estaban mal metidos. Entonces eso justifica las masacres, y además pues el tema de la impunidad hace que se sientan tranquilos en hacerlo. Bueno, cuando me refería al ELN, pues ellos la manifestación de ellos iba en que ellos pues no habían ejecutado estas masacres o no se las atribuyen, pero sí decían que los grupos paramilitares que operan pues digamos que en estos territorios. Sí, pero el ELN también ha cometido masacres, es decir, esto es de todos los grupos. Yo no, como te digo, no creo que haya sido por el tema de la presencia o de la situación judicial de Álvaro Uribe, pero sí hay todos los grupos han cometido masacres, todos los grupos han asesinado líderes y defensores de derechos humanos. Esto no es solamente de un sector, incluso todos los grupos armados, incluyendo al ejército, han cometido masacres también. Tenemos ahí algunas masacres de policía y por parte del ejército, por ejemplo la de Bogotá, es una masacre que cometió la policía el 9 y 10 de septiembre. Entonces esto no obedece, digamos, a una respuesta política, esto obedece a diferentes temas. Hablando de lo que pasó en Bogotá en septiembre respecto al asesinato de Javier Ordóñez por parte o a manos de la Policía Nacional, pues esto desencadenó unas protestas a nivel nacional y en las principales ciudades.
usted dice que no está relacionado de pronto con la política, pero sin lugar a duda, algunos líderes políticos también hicieron un llamado a través de sus redes sociales o convocaron a sus seguidores a que salieran a protestar y esto se convirtió en violencia. ¿Ustedes qué registro han hecho de estas manifestaciones o también que manejan el tema de derechos humanos? Claro, digamos que muchos líderes dijeron salgan, hay que salir a protestar, tienen todo el derecho y estaban ejerciendo el derecho a la protesta. En el caso del 9 y 10 de septiembre, pues se vio un abuso por parte de la policía, un exagerado, y se presenta esta masacre. Vamos, para nosotros la masacre, y lo determinamos masacre como un homicidio intencional simultáneo de 3 o más personas, y eso sucedió en Bogotá, en un mismo sitio, en un mismo municipio, por así decirlo. Y están en estado de indefensión en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. En estado de indefensión estaban protestando, y la relación de armas pues con, no sé, con piedras, por así decirlo, por si se estaban defendiendo, pues no era, y la gran mayoría, aunque no es, de las personas que murieron no estaban en la protesta. Entonces, el tema de la política o no en la protesta social, pues hay que ver lo primero que es un derecho de las personas a protestar, y segundo que la fuerza pública debe tener las capacidades para enfrentar la protesta sin violencia, para reconocer en qué momento se debe usar o no se debe usar un arma. Digamos que hemos tenido dos contrastes, que fue lo de septiembre, pues que obviamente dejó todas estas víctimas, dejó estas protestas, los que hay incendiados, pero también tuvimos las de octubre, las que se generaron en octubre, que fue cuando la Minga se desplazó a Bogotá, y que fueron unas manifestaciones totalmente pacíficas. Entonces, ¿cómo podríamos leer esas dos situaciones? Son diferentes, porque una es mucho más planeada. La de la Minga es una protesta que se ha venido realizando durante años, desde el suroccidente colombiano, especialmente encabezado por las comunidades indígenas, esta vez acompañada por las comunidades campesinas, afrodescendientes, por los sectores rurales y también los urbanos en la ciudad de Bogotá. No era una protesta violenta, no se tornaba violenta, era una protesta de llegar a Bogotá, expresar lo que pasaba y ya. En la otra fue más una expresión de inconformismo por la situación